Bueno, hola, ¿qué tal? Para los que nos escuchan por, por YouTube, estamos aquí, bueno, aquí en el taller bíblico de toda la semana y vamos a continuar con todo lo que estábamos haciendo, yendo avanzando por el ciclo del profeta Elías en el libro, la parte final del primer libro de los Reyes y un poquito ahí del segundo. Eh, este, bueno, habíamos quedado en la resurrección del hijo de la viuda, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, estamos en esto de los profetas. Recuerden que el profeta ahí eh, tiene todo un rol que cumplir en la sociedad, un rol que en el fondo viene, si lo pudiéramos decir de una forma analógica. Aquí el profeta viene como a fiscalizar esto que es en el fondo lo social y lo político que se da en la historia del pueblo. Eh, Estamos en un momento de la historia del pueblo de Dios en que hay un reino y ese reino está dividido. O sea, hay dos reinos en realidad. Y, y entonces va a venir un profeta para decirle al rey, no necesariamente que se junte con el otro reino, digamos, no, pero sí que se comporte según la alianza de Dios, porque el rey ha de ser la figura que guía al pueblo. Si el pueblo, o sea, si el rey anda lejos de Dios, no le interesa hacer cumplir la ley de Dios, todo el pueblo va a andar lejos de Dios y no le va a interesar. Entonces, por eso es que siempre los profetas van a tener un rol em, bien importante en relación con los reyes y se va a generar ahí una tensión entre el rey y el profeta, entre el rey de Israel y el profeta, ¿ya? Porque por un lado está lo político y por otro lado lo religioso. Hasta el día de hoy eso lo vemos. En estos momentos esto está súper imbricado. nunca. Eh, pero perfectamente y por las circunstancias, resulta que los reyes simplemente optan por eh, no hacer todo lo que pide la ley de Dios. Por cuestiones políticas, por alianza, por poder, incluso a veces lo pueden hacer por, con buenas intenciones, para hacer del reino de Israel más poderoso, más protegido, qué sé yo. Pero resulta que, entre comillas, podría justificarse, pero en realidad desde el punto de vista del texto bíblico no se puede justificar. Y eso después ya va a tener sus consecuencias así súper graves en todo lo que es el profeta Jeremías, que no vamos a llegar allá porque olvídense mucho, eh, pero ahí ya va a ser la cosa un poco mucho más dramática, porque ahí ya el pueblo, uno de los reinos va a ser exterminado, literalmente exterminado. Y los sobrevivientes van a ser exiliados y, y nada, o sea, y se acabó. Y ese término va a ser de tal modo que por eso ya en el Nuevo Testamento se va a hablar de la famosa Galilea de los gentiles, porque ya en la parte norte de Israel, Samaria y Galilea, ya no van a quedar judíos, no va a quedar en el fondo hebreos, van a ser pura gente cananeos en el fondo. Claro. Y, y por lo mismo. Entonces, eh, bueno, acá el autor del texto bíblico de los Reyes quiere mostrar que esto es todo un proceso que llega hasta allá, que va a tener como desenlace eso. Y ese proceso está marcado por la iniquidad de los reyes.
Entonces, en este contexto aparece el profeta Elías. Bueno, sigamos con el texto. Eh, bueno, un poquito repasando, acuérdense que hay un diálogo desde que Elías se encuentra con la viuda y después cuando resucita a su hijo, hay un diálogo. Y ese diálogo tiene una característica. Y es que el que habla con el profeta, primero, la llegada del profeta a un lugar es la llegada de Dios a un lugar. El que habla con un profeta, habla con Dios. Si el profeta le dice algo a esa persona, es Dios que le está diciendo algo a esa persona. Si a esa persona le pasa algo en presencia del profeta, es porque eh, quizá, no sabemos, pero faltarle el respeto, por ejemplo, a un profeta es faltarle el respeto a Dios. Y por tanto eso va a tener consecuencias. Y por eso es que la viuda dice, ¿qué te hice, hombre de Dios? Que resulte, no que éramos amigos, pero en realidad es con Dios el diálogo ese. Ahora, ¿por qué? No es porque el profeta sea un Dios, sino porque el profeta es portavoz de Dios. Eso. Y es tan portavoz de Dios que debe ser interpretado como una herramienta de Dios. O sea, el profeta no existe. El profeta es una mera herramienta, el importante ahí es Dios. Entonces, todo lo que diga el profeta es lo que dice Dios, no es lo que dice el profeta. Mm. Entonces, en hay que tener bien en cuenta eso para continuar leyendo lo que vamos a seguir leyendo, ¿ah? Por eso todo este episodio de la viuda que estaba muriendo de hambre, el cántaro y después el hijo que cae enfermo, que muere y que es revivido por Elías, ¿ya? Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, continuamos en el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice, pasado mucho tiempo, al tercer año de sequía, en el fondo, o tercer año de actividad de Elías, tercer año de cómo empieza esto el decreto de la sequía, el Señor dirigió esta palabra a Elías. Ve y déjate ver de Ahab, pues voy a hacer que llueva sobre la superficie de la tierra. Aquí se nota al tiro que es Dios. Entonces, acuérdense que al principio, en el capítulo 17, al principio, versículo 1 dice, por vía Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Ahí uno podría leer el texto y decir, oye, este gallo es como medio soberbio, qué sé yo, pero no, porque Dios habla. Esa mi boca no es la boca de Elías, es la boca de Dios. De Y Dios. por ende, acá Dios le habla a Elías y dice, voy a hacer llover. O sea, se acaba el tema de la sequía. Eh, y entonces Elías parte. Ahab, recordemos, el rey casado con una mujer cananea, que no encontró nada mejor, bien pluralista de su parte, que poner ahí en Israel templos al dios de su mujer, digamos. Eh, Cabal. claro, a Baal, dios cananeo. Bueno, dice ahí, Elías partió para dejarse ver de Ahab. El hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Abdías, mayordomo del palacio. Abdías era profundamente temeroso de Yahvé. Ahí vemos que, fíjense, hay un dato, y un dato no menor. ¿Por qué no menor? Porque hay un rey que es rey de una nación y que en realidad no es muy temeroso de Dios, pero sin embargo el mayordomo del palacio sí es temeroso de Dios. Entonces vemos que
todavía, incluso en el palacio donde ya Yahvé no es tema, todavía hay esta fe, estas personas que todavía resisten en silencio, digamos. Cuando Jezabel exterminó acá, bueno, esto la Biblia de Jerusalén lo pone como un paréntesis grande, ¿ya? Y es porque se va a salir ahí como un poco del tema, va a ser como una especie de raconto para, pa- digamos, ponernos al día con lo que está pasando. Dice, cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado 100 de ellos y los había ocultado en una cueva en dos grupos de 50 alimentándolos con pan y agua. Eh, claro, entonces, no solo permitió a Ahab y por eso dice que va a ser el rey peor de todos los anteriores, o sea, de todo lo que hicieron los anteriores, este ya es el peor. Porque este no solo permitió el culto a Baal en Israel, sino que además lisa y llanamente abolió el yavismo, abolió la fe en el Dios de Israel. ¿Y cómo? Persiguiendo a los profetas. O bien, eh, porque uno tendría que pensar que estos profetas, bueno, la palabra profeta aquí confunde un poquito, porque nosotros hasta el momento leemos que el profeta es Elías. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hay más 100 profetas más? Aquí hay que interpretar esa palabra profeta como en realidad como personas disconformes con el gobierno de Elías, o sea, perdón, con el gobierno de Ahab, y disconformes en términos religiosos, o sea, en el fondo personas que se manifestaron en contra por las imposiciones religiosas de Ahab. Y como se manifestaron en contra, fueron perseguidos. Y por eso es que fueron mandados a matar. Probablemente no hubo una abolición del yavismo en Israel, pero sí una persecución a las voces que reclamaron contra eh, la, la irrupción de una nueva religión en medio del territorio de Israel. Y eso es muy común que, o sea, ha pasado en la historia y sigue pasando. Em, este, a la Iglesia Católica le pasa mucho, por ejemplo, en China, bueno, y en otros lados donde la Iglesia sobrevive, claro, porque los obispos o sacerdotes que no están, en el fondo, que no están en la misma línea que el gobierno, son silenciados, o Mm. son asesinados, son exiliados, qué sé yo. En Nicaragua echaron un obispo. Entonces, en esa lógica hay que interpretar estos 100 profetas, ¿ya? Em, bueno, entonces aquí el texto bíblico muestra que Abdías realmente era temeroso de Yahvé y con acciones, digamos. Bueno, continúa el texto, dice, cierra el paréntesis, Ahab dijo a Abdías, vete por el país, recorre todas las fuentes y torrentes, tal vez encontremos hierba para los caballos y los mulos, y no nos quedemos con el ganado exterminado. Continúa y dice, se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino y Abdías solo por el otro. Estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro. Al reconocerlo, cayó rostro en tierra y dijo, ¿eres tú, Elías, mi señor? Fíjense el caer en rostro en tierra, ¿ya? Es un acto látrico, o en el fondo hay una postura como de adoración. Por lo mismo que decíamos, el profeta representa a Dios. Continúa el texto. Él respondió, yo soy.
Fíjense la respuesta que le da, yo soy. Mm. La palabra del Señor. La palabra del Señor, yo soy. Muy bien, Angelita, ¿eh? Bueno, ahí Pablo también puso cara de que haya entendido la... Entendí. Pero mire, eso es justamente la gracia del texto y de conocer el texto, y ahí uno va haciendo relaciones, y ahí uno va entendiendo profundamente el texto. O sea, ese yo soy no es solo, no es solo, no es accidental, está ahí porque el nombre de Dios es yo soy, en Mm. Éxodo 3:14. ¿Y por qué? Porque Elías es el representante de Dios. Y fíjense que Elías ya como que se empieza a desdibujar. Y ya es Dios, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque el profeta es una mera herramienta. Pero no siempre va a ser una mera herramienta. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Pero bueno, ahí está la respuesta, bien, bien, como dicen ahí los chiquillos que pasan por acá, por afuera, bien choriza, de Elías. ¿Ah? Yo soy. Ve y dile a tu señor, a Ahab, al rey, que Elías está aquí. Respondió, ¿qué pecado he cometido? Está eh, esta conciencia o esta creencia de que cuando se me aparece Dios o un mensajero de Dios o un profeta, es que algo malo hice. Y viene a juzgarme, viene a decirme, eh, hasta aquí no me llegaste, digamos. ¿Ya? Por eso la respuesta. En términos generales y normales, en la religión del Antiguo Testamento, la bendición de Dios se manifiesta de forma, por ejemplo, con la descendencia, que era súper importante, con una vida sana, con una vida larga, llegar a la vejez. Eso era la bendición de Dios. Entonces, cuando, cuando mis hijos también eran sanos, eh, cuando, y entonces cuando las personas tenían eso, en general entendían que estaban bien con Dios. Pero si se me aparecía un enviado de Dios, un mensajero de Dios, era porque algo malo hice, al tiro. Porque en términos generales no pasa eso. Entonces, por eso Dios no se me va a aparecer para decirme, buena, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo has estado? ¿Te has sentido bien? Hoy no quería otro hijito, ¿ah? No se va a aparecer para decirme eso. Se va a aparecer para decirme, hasta aquí no va a llegaste, compadre. Te pillamos, pues, compadre. Por eso la respuesta, ¿ah? Por eso tan así, tan a la defensiva. De todos modos, hay que ver aquí también que Abdías era mayordomo del rey pagano de Israel, que es Ahab. Sí, sí, Entonces, naturalmente, él probablemente se sentía culpable por ser cómplice y por no haber hecho lo suficiente. Fíjense que el texto anterior da el dato de que rescató a 100 profetas o a 100, digamos, voces detractoras del sí. rey Disidentes. y disidentes, claro, y, y, y a lo mejor él dice, no fue suficiente, ¿no? Que igual sigo, lo hice por un lado, pero sigo disfrutando de los beneficios de ser el mayordomo de palacio. El mayordomo de palacio es como el primer ministro de un rey, entonces, eh, pero bueno, dice ahí, ¿pretendes entregarme en manos de Ahab para que me mate? Por vida,
para que me mate por lo que hizo. O sea, lo que hizo, en el fondo, es traicionar a su rey, pero Dios no va a mantener eso en secreto. Por vía de Yahvé tu Dios, que no hay pueblo ni reino a donde mi Señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si la gente decía que no estabas allí, hacía jurar al pueblo o al reino que no te habían encontrado. Ahora me pides que vaya donde el Señor y le diga que estás aquí. O sea, ¿qué nos dice esto? Ah? Nos dice que Elías era profundamente buscado. Han pasado 3 años y todavía lo siguen buscando. ¿Y por qué lo siguen buscando? Porque el rey necesita saber que Elías está callado. Porque un profeta callado es un profeta que no es peligroso. Que que no siembra contra. En el fondo, la palabra del profeta es profundamente respetada en el pueblo. Entonces, si yo como rey tengo a un profeta en mi contra, eh, me importa un pepino todos los demás delincuentes. El profeta hay que pillarlo ya, porque él tiene el arma más poderosa con la que puede derribar un reino completo. ¿Y cuál es esa arma más poderosa? La palabra, la lengua. Pero no la lengua cualquiera, humana, sino la palabra de Dios. Entonces, por eso hay que pillar a Elías, cueste lo que cueste. Y por eso es que Elías tiene que arrancar. Y nada, o sea, este, Abdías le dice, bueno, y después de que te buscamos y que más encima tuve que decirle que no te encontramos en ninguna parte, ahora tengo que llegar y decirle aquí está, y bueno, él me va a preguntar, oye, ¿y por qué no me habéis dicho antes? No, no, pues que a lo mejor tú sabías y qué sé yo, y por eso en el fondo el miedo de Abdías. Continuamos. Dice, cuando me aleje de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa. Está esta creencia también de que el profeta se movía así como mágicamente, entre comillas, ¿ya? Como que aparecía o desaparecía en lugares y qué sé yo. Y si entonces doy el aviso a Jab y no te encuentra, seguro que me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso del Señor desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a 100 de los profetas de 50 en 50 en una cueva y los alimenté con pan y agua. Y ahora me pides que vaya donde mi señor y le diga que estás aquí, me matará. Elías respondió, por vida de Yahvé, de Sebaot o de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy haré que me vea. O sea, Abdías tenía miedo de que esto fuera un truco, digamos, y que Elías después se fuese y quedara mal el Abdías. No, realmente se le iba a aparecer a Ahab. Y por supuesto que Abdías podía pensar que era un truco, po, que quien en su sano juicio, siendo el hombre más buscado eh, de un país, va y se aparece al frente y le dice, aquí estoy. No, era para pensar que era un truco, pero no era un truco. Em, bueno, continúo ahí en el 16, 18, 16. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio el aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿eres tú, ruina de Israel? O sea, se encuentran Ahab y Elías y lo primero que le dice a Ahab, ¿eres tú, ruina de Israel? ¿Por qué ruina de Israel? Primero por la sequía. La sequía no es culpa del rey pagano que mata a los profetas de Dios o a sus disidentes, digamos. La culpa no es de Jezabel, la culpa...
no es de nadie más que de Elías. Eh, y por eso es que entonces Elías se transforma, y eso es lo que hacen en el fondo los políticos y los poderosos. Cargan todos los males en una persona, o en el enemigo público, o en el contrincante. No, si esto viene del gobierno anterior. Pero cuando el gobierno anterior soy yo, nunca dicen esto viene del gobierno anterior. Dicen viene del gobierno anterior. Eh, eh, y no, esto es, qué sé yo, los comunistas, comunistas. O los fachos. No, los fachos, son los fachos, los fachos. O sea, le achacamos todos los males, todo lo que está pasando hoy en día es culpa del guatón tanto. Sí, O del tanto, o de los comunistas, o de los fachos, o de no sé quién. Eso es lo que hace, en el fondo, el político, eso es lo que hace la persona que está en constante guerra con otro. Y entonces, este ruina de Israel probablemente responde también a una cuestión propagandística. Seguro que Ahab propagó por todo Israel la idea de que Elías era el malo y que él era el bueno. Porque eso es lo que hacen los políticos. Eso es lo que hace Ahab, el rey. Y eso es lo que van a hacer en el fondo los seres humanos. ¿Eres tú, ruina Israel? Él respondió, no soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque esto ya viene de varios reyes para atrás. Por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Pero ahora haz un llamamiento y reúne en torno a mí a los israelitas en el monte Carmelo, especialmente a los 450 profetas de Baal que comen en la mesa de Jezabel. La llegada de la religión baálica o la religión fenicia o la religión cananea a Israel no son solo templos, hay un grupo, hay una estructura jerárquica y hay en el fondo hay un clero de Baal, que es la religión autorizada, es la religión oficial, la nueva religión oficial, que va y entonces el- la religión, en el fondo la religión de Yahvé, ya no es la oficial. O bien puede ser tolerada en cuanto respete, digamos, las disposiciones del rey. Fíjense que, y eso pasa y sigue pasando. Pasó en la época de la Reforma, pasó cuando por ejemplo, empezaron a surgir las iglesias nacionales, las iglesias de los países que se separaron de la Iglesia Católica, porque a los reyes de esos países no les convenía estar anexados a la Iglesia Católica. Entonces ellos crearon su propia iglesia y su propio cristianismo y sus propios clérigos. Y, y claro, también hay que estudiar por qué pasó eso. O sea, y ahí el tema de la política, ¿eh? Siempre la política y la religión. El clero católico empezó a meterse mucho en política, mucho y siempre estaba la idea, a quién es fiel? ¿Al Papa en Roma o al rey? Y ese equilibrio en algún momento se perdió y ya a los reyes de los países europeos del siglo XVI, XVII
ya no les pareció que tenía que haber una iglesia católica, tenía que haber una iglesia de Francia, una iglesia de Escocia, una iglesia de Suiza, una iglesia de Inglaterra, el anglicanismo, y que no respondiera, que fuera independiente, que fuera, digamos, nacional. Fíjese, hoy en día también hay en China hay una iglesia católica nacional. Y que bueno, y ahí el Papa ha tratado, en general los papas desde Benedicto, Francisco, han tratado ahí de ver este tema de China, como la Iglesia Católica en China, porque la Iglesia Católica es perseguida en China, pero hay una iglesia que es tolerada. Y Claro, ahí, eh, ¿hasta dónde toleramos? ¿Hasta dónde nos metemos en temas políticos? Como cristianos, no como personas, como civiles, bueno, estamos obligados a tener nuestra opinión política, pero como cristianos, como iglesia. Pero bueno, entonces aquí está el centro del problema. En todo el relato este va a ser el centro del problema. No soy yo quien arruinó a Israel, sino tú y la casa de tu padre por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Esto aplica para todos los profetas. En el fondo, aquí está el centro. Si nosotros pudiéramos resumir todo el profetismo de Israel, es esto. No es Dios, no es el profeta, es el rey. Es el rey y el pueblo que han abandonado la fe de Yahvé. Bueno, y hace este llamado en el monte Carmelo. Eh, Fíjense, hay una notita con un dato interesante en la Biblia de Jerusalén. Dice, el Carmelo, próximo a Fenicia, fue un lugar de culto de todas las religiones que se sucedieron en Palestina, en particular del baalismo. El Monte Carmelo, en el fondo, en general, todas las religiones tienen como los montes, los cerros, como lugares sagrados. Todas, desde muy, muy antiguo, desde los inicios, los albores de la humanidad, que ha sido así. Y el Monte Carmelo resalta porque es un bueno, no es tremenda monte como nosotros tenemos la idea de que es un monte acá, sino que es un cerro en realidad. Pero resalta porque está como solito, como aislado, el resto es plano. Ahí está este cerrito. Entonces, llama la atención. Y claro que va a tener una historia de adoración religiosa. Y entonces por eso Elías escoge este lugar. Porque en este lugar donde todas las religiones están presentes, Dios va a demostrarles a todos quién es Dios y quién es el verdadero Dios. Bueno, bueno, hoy en día en el Monte Carmelo arriba hay un templo de no sé qué. un convento carmelita. Sí, hay un convento carmelita, pero también hay un templo gigantesco de no sé qué, no sé si unas como adventista o algo así, o alguna, o bajá y no sé qué cosa. Y también Eh, una Virgen del Carmen con una bandera chilena. sí, pues sí, no sé, eso se sabe. Pero lo que más resalta hoy en día del Monte Carmelo es este templo que yo les digo. Eh, mm, a ver. mm, Miren, fíjense, mira el dato que está aquí en Wikipedia. De 1930 a 1932 en el Monte Carmelo, Dorothy Garrod
descubrió restos neandertales y modernos en las cuevas del Carmelo. Fotógrafos y diarios documentaron en 1932 descubrimiento en el Monte Carmelo de un esqueleto femenino neandertal, uno de los más importantes fósiles descubiertos hasta ahora. La excavación de, qué sé yo, un récord estratigráfico, 600.000 años o más de actividad humana. O sea, esos restos tenían 600.000 años. O sea, eso es el comienzo de la humanidad, digamos. Eso sí que es el comienzo de la humanidad. Fíjense, el Monte Carmelo, otro dato más en Wikipedia, el Monte Carmelo es ampliamente conocido como un monte sacro en su origen para religiones judías, cristianas, Bahá'í. ¿Ve que está ese templo que yo le digo? Los antiguos esenios y un lugar que ha influido en el nombre de otros lugares, movimientos religiosos, la literatura, qué sé yo. Algunas otras montañas y lugares de todo el mundo han sido llamadas Carmelo debido a esta montaña bíblica. Em, este es el santuario de Bab, se llama. El, este santuario que yo les digo, santuario de Bab, que es de la fe Bahá'í, de la religión Bahá'í. Em, bueno, entonces, eh, Dios no está, el Dios bueno, el Dios de la fe del Antiguo Testamento y el Dios cristiano, por extensión, no está supeditado a un lugar o a una a un monte, nada. O sea, es cierto que nosotros en la Escritura encontramos no, que la casa de Dios, el templo, ahí está el Señor y no sé qué cosa, ¿ya? El monte Sión, pero eso, bueno, eso va a ser la perspectiva más del sur, más de Jerusalén y qué sé yo. Pero en esta literatura que es más del norte, entre comillas, Dios está en el monte Sión, está en el Carmelo, está en todos lados, en el fondo. Ah, esto es parte de Dios. Claro. Entonces, no pasa nada que, digamos, bueno, y después en el Nuevo Testamento, todo lo que es el episodio de la transfiguración, también en un monte. Entonces, no importa el tipo de monte, o sea, no importa el monte en particular, si es el Monte Sión o el Monte Carmelo, qué sé yo, es lo que significa el monte. Nuestra conexión con la altura, con lo alto. El monte es un recurso pedagógico de Dios y nos muestra esta subida hacia lo alto, de dejar lo bajo y subir hacia lo alto. Bueno, continuemos en el texto. Eh, bueno, la idea era también entonces que todo este, bueno, esto, lo que aquí se va a llamar como profetas de Baal, que no va a ser sino el clero de esta religión baálica, impuesta por el profeta, o sea, perdón, por el rey Ahab y su mujer, Jezabel. La idea era entonces que también estuviese ahí. Bueno, dice, Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé, el Señor, es Dios, síganlo. Si Baal lo es, sigan a Baal. O sea, andan como con dos muletas, pero cojean igual. ¿Por qué? Porque no son, en chileno no son ni chicha ni limoná.
No se decide. Claro. La gente no respondió palabra. Elías les dijo, quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Esto es un holocausto, ¿ya? Esto de un novillo y prenderle fuego, esto no es un asado, digamos, es un holocausto. Es quemar el cuerpo y ahora, no es todo el cuerpo, son algunas partes la carnecita se la comían, digamos, después. Em, Son algunas partes que son quemadas. Se saca la grasa, se sacan ciertos órganos y se ponen ahí para ser quemados, ¿ya? Bueno, pero la gracia es que no, sin fuego. Luego clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. La gente respondió, de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo, prepárenlo ustedes primero, pues ustedes son más numerosos. Clamen invocando el nombre de vuestro Dios, pero no hagáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. O sea, empezaron a hacer como estos bailes. Rituales. Claro. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y les decía, griten con más fuerza porque Él es Dios, pero tendrá algún negocio o le habrá ocurrido algo o estará de camino o quizás se quedó, o sea, tal vez esté dormido y despertará. O sea, fondo Elías se está riendo porque en el fondo es Dios, pero seguro que no escucha. Seguro que hay mucho ruido, no sé, o está durmiendo, hay que despertarlo, qué sé yo. Em, Mira, ahí hay una nota ahí, dice, respecto a la propuesta de Elías, dice, no se trata de decidir cuál de los dos, Yahvé o Baal, es el señor del monte o el más poderoso, sino absolutamente cuál de ellos es Dios. ¿Qué judío? Las palabras de Elías, su oración, la aclamación del pueblo, no dejan lugar a duda. Lo que se dirime en esta competición es la fe monoteísta. ¿Por qué les leo esta nota? ¿Ah? Porque hay, a ver, uno que está a esta altura de la historia piensa que lee de pronto el Antiguo Testamento y piensa que son monoteístas, digamos, igual que nosotros que somos monoteístas. Claro. Y pensamos que existe solo un Dios y los otros no, digamos. Pero se sabe que no es así. Y esto es uno de los textos que lo muestra. Se sabe que antiguamente los israelitas de esta época no eran monoteístas, sino que eran monolátricos o monolatristas. O sea, ellos adoraban a Yahvé y creían en Yahvé, pero Yahvé era el dios más importante y seguro que existían otros dioses. Pero Yahvé era el Dios de Dios, Señor de señores, Rey de reyes.
Entonces, eh, por eso estos textos, por eso los títulos de Reyes, Señor de Señores, está hablando de otros dioses, en el fondo. Yahvé existía en conjunto con otros dioses, y con Baal y con todos estos compadres, digamos. Marduk, Astarte y no sé qué cosa. Pero él, Yahvé, era el más poderoso y lo demostraba. Ahora, aquí ya hay una crisis, porque ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, eh, Dios Yahvé demuestra y le demuestra a su pueblo que es Dios. Pero ¿qué pasa cuando al pueblo le empieza a ir mal? ¿Qué pasa cuando y no pasa nada, digamos? Y en cambio, al pueblo al lado, a los vecinos, a Fenicia o a Canaán, a ellos les va súper bien. Y Fenicia fue un país tremendamente rico en su época. Sí. Fueron los primeros navegantes, fueron los que... y fue tal así que nuestro idioma proviene del idioma de ellos. Imagínense. Eh, Luego, si nosotros creemos en Yahvé y ellos creen en Baal y a ellos les va bien y tienen plata y qué sé yo, y son ricos y tienen barco y andan todos bien vestidos, qué sé yo, y yo que con suerte como, o sea, mi Dios no es más poderoso que Baal, Yahvé no es más poderoso que Baal, Baal es más poderoso. Entonces acá hay un tema claro, o sea, por eso es que probablemente en esta época muchos israelitas abandonaron la fe de Yahvé y se fueron a la fe de Baal. Pero en este texto eso ya está siendo crisis. Aquí no se trata solo de cuál es el más poderoso. Aquí se trata de cuál es el que realmente existe. Por eso las burlas de Elías. O sea, Elías no creía que Yahvé era un dios y que Baal era otro dios y qué sé yo. No, Elías creía que Baal era una tontera, punto. Y que Yahvé era el único dios existente. Entonces, por eso se burla de esa forma. Que está comprando el pan y seguro, qué sé yo, tiene la tele muy fuerte. No, no existe simplemente. Eso quiere decir sarcásticamente las burlas de Elías. Que simple, lisa y llanamente no existe. Baal no existe. Y entonces aquí podemos ver que el tema es no se trata de cuál es el más importante o más poderoso, sino se trata de monoteísmo. O sea, de realmente es uno el Dios que existe. Y ese Dios único que existe es el Dios Yahvé. Continuemos. Dice, pasado el mediodía, se pusieron a hacer... Ah, no. Gritaron con más fuerza al tiempo que se hacían incisiones según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pasado el mediodía, em, fíjense, mire, abajo una nota, estas prácticas, las de cortarse y qué sé yo, formaban parte de un ceremonial fúnebre en honor a Baal. Están atestiguadas en los textos de Ugarit. Los textos de Ugarit están, yo los puedo buscar y se los muestro. Eh, o sea, aquí hay evidencia de que lo que dice la Biblia es real, digamos. Ya, es Fue verdad. Histórico. histórico. No necesariamente todo lo que dice la Biblia, pero al menos ese datito. Sí. ¿Ya? Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta
hasta la hora de la presentación de la ofrenda. Uy, esto está raro. Quizás es un error bueno, cuando uno lee harto la Biblia se empieza a encontrar estos errores. ¿Ah? Quizás es un error de tipeo, porque Tipeo, aquí... claro. ¿Quién tiene otra Biblia que no sea la de o a ver, Pablo, qué te dice, qué te sale a ti en el versículo 29? En la Biblia de Jerusalén me dice, cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien Ah, escuchara, ya. ni quien respondiera. Sí, no, la mía está mala. Es que la mía es la mía es de la de Jerusalén, pero es la última edición, la quinta. Hoy la mía es del año 75, la edición Esa es del la setenta y segunda, cinco. la Ujú, segunda edición. Ah, es antigua. Sí, sí, no, no, es que a mí me sale algo que no tiene sentido. Me ujú, sale, pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta. Hacer el Sí, profeta, eso no ujú, existe. ujú. claro. Así que seguro que es un error Y de yo tipeo. también tengo lo mismo acá en la Biblia de Jerusalén. Se pusieron a hacer el profeta hasta la Claro. hora de la presentación de la ofrenda. No, Quizás, se quizás se pusieron pusieron a profetizar, en una trance cosa hasta la así. hora de hacer la ofrenda. O quizás, bueno, Ya, habría que revisar el texto en hebreo, ¿ah? Ujú. Pero ¿para qué lo vamos a revisar? Sí, ya más o menos sabemos lo que dice. Em, bueno, lo importante que dice ahí, pero no hubo voz alguna, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Fíjense, no se trata solo porque yo podría decir en el relato, en el texto, en la mano que está escribiendo este texto, yo podría decir, y empezaron a hacer cosas y no pasó nada. claro. Pero el que escribe acá da un paso más, va un paso más allá. Dice, no solo no pasó nada, sino que no hubo quien escuchara, porque no existe. No hubo quien respondiera, porque no existe ese al quien están hablando. Se dan cuenta que aquí hay en el fondo aquí se está derribando el politeísmo. Se critica aquí el politeísmo. No existen los Baales. Y fíjense que en las palabras de Elías no dice Baal, porque yo podría decir, bueno, ya no existe Baal, pero existe Artarté o Marduk, Claro. pero no. Elías dice, volviendo atrás en el versículo 19, no soy yo quien ha arruinado, sino la casa de tu padre por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. O sea, toda esa manga de tonteras inexistentes que ustedes adoran. Entonces, Mm. acá hay un combate entre el politeísmo y el monoteísmo. Político, bonito. Bueno, no hay quien escuche, no hay quien responda porque no existen los Baales. No existe otro Dios fuera de Dios Yahvé. Entonces Elías dijo a la gente, continúa el texto en 30, acérquense a mí. La gente se aproximó a él. Entonces él restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Elías tomó 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé, tu nombre será Israel. Eso le dice, Yahvé Dios le dice a Jacob, tu nombre será Israel. Y ya Jacob se transforma en una entidad colectiva, en un pueblo. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé y excavó alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Fíjense que ya no había hagamos lo que hacían los padres de la iglesia y hagamos una alegoría acá. En el fondo, eh, Elías no solo está
no solo aquí es un duelo de magia, digamos. Aquí Elías reconstruye el culto, reconstruye el altar y por tanto reconstruye la fe. Y bueno, y Dios le dijo a San Francisco así, Francisco, reconstruye mi iglesia. Dijo luego Elías, llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Eso no se hace. En la norma del holocausto no se moja el holocausto, porque hay que quemarlo. No tiene sentido mojarlo. Así lo hicieron. Añadió después, háganlo otra vez. Y lo hicieron por segunda vez. Repitió, háganlo de nuevo. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. Esto dice, bueno, dice ahí la nota, ¿ah? Elías no practicaba un rito mágico para traer la lluvia. Quiere hacer más deslumbrante el milagro del fuego. Porque alguien podría decir acá, ah, no, Elías está haciendo un ritual de la lluvia, digamos. Pero no es así. Em, a la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que toda esta gente sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Y Elías, bueno, aquí viene el milagro, dice, cayó entonces el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Cuando la gente lo vio, cayeron rostro en tierra y reclamaron, Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Recuerden que el nombre de Elías significa Eliyah, o sea, Dios es Yahvé, Elías, Eliyahu, Eliyahu, Dios es Yahvé, o Dios es el Señor, o mi Dios en realidad. Mi Dios es el Señor. Entonces, con este portento, en el fondo, el pueblo repite Eliyah, mi Dios también es Yahvé, o el Dios es Yahvé, el único Dios real, el único Dios que existe. Ya ve, Él es Dios. Claro, Yahvé es Dios, o Dios es Yahvé, mi sí, Dios es Yahvé, Elías. Eso significa el nombre de Elías. Y eso es lo que pasa en el fondo. Elías viene como profeta a demostrar con hechos que el único Dios es Yahvé y no hay otro. Y eso está en su nombre. En su nombre está la misión y está en el fondo la vocación de la vida. Por eso se llama Elías, porque mi Dios es Yahvé. El único Dios real, el único Dios que existe es Yahvé.
Y eso es lo que dice el pueblo. Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. O sea, Yahvé es Dios en el fondo. Bueno, dice ahí, Elías les dijo, echen mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías los hizo bajar al torrente de Quizón, donde los degolló. Aquí, bueno, de aquí viene de este textito viene la iconografía de Elías con una espada, porque se degolla a la gente con espadas. Entonces, por eso la famosa estatua en el Monte Carmelo de Elías tiene una espada con fuego, el fuego de Dios y la espada con la que Elías en el fondo degolla a los profetas. Eh, y por eso el escudo carmelita tiene una espada, que en el fondo es símbolo del celo, que después vamos a ver eso más adelante. Es lo que lo consume. Claro, exacto. Pero es la espada con la que se degüella a los profetas. Ahora, dice ahí echad mano. Esa palabra puede significar mátenlos, pero también puede que no signifique mátenlos, simplemente captúrenlos ¿entiendes? Eh, y donde dice donde los degolló, podría también leerse donde los mandó a degollar. Ya, Entonces no está claro. Ahora, lo que sí está claro es que los profetas de Baal pagaron. Eh, hay una... eh, bueno, esto lo vamos a ver después, pero eh, es difícil comprender cómo un profeta de Dios manda a matar a 450 personas. Mm, difícil Es entender. difícil de entenderlo, ¿ah? Eh, no, bueno, hay que continuar en todo caso leyendo el texto, después hay ahí, qué sé yo, todo un tema, pero de todas maneras hay que entender que acá no solo caen los profetas, digamos, de Baal, acá cae una estructura religiosa impuesta. Acá cae en el fondo un gobierno, un discurso oficial. O sea, para la Revolución Francesa se mandaron a guillotinar a un montón de gente. ¿Y por qué se mandó a guillotinar a un montón de gente? Simplemente porque eran traidores, porque no estaban con la voluntad del pueblo, porque eran potenciales peligros para el el poder, digamos, tener o comenzar un gobierno libre y soberano y popular y democrático en Francia. Por eso se mandan a matar. Son enemigos políticos. Entonces, con esto se da vuelta la tortilla. Y claro, finalmente esto se transforma, o sea, mueren 450 personas, eso es una guerra civil en el fondo. Ahora, ¿hubo realmente una guerra civil? La verdad es que el texto ya no da más que eso, no da más que eso. Pero acá hay un problema, acá hay en el fondo una confrontación. Y bueno, vamos a dejar hasta acá nomás en todo caso, porque ya es tardecito y porque ya, bueno, ya los textos que continúan son más largos y para no dejarlo cortado, ¿ya? Eso, se va entendiendo
Sí, perfecto. Y hay que leerlo de nuevo. Claro, ahí como estuvimos, capítulo 18, falta, nos quedó un cachito ahí, el último cachito del capítulo 18, pero libro primero de los Reyes, capítulo 18, es básicamente lo que vimos hoy, ¿ya? Bueno, nada, quédense con eso, ¿ah? Quédense con el tema de, principalmente aquí el conflicto que hay entre el monoteísmo y el politeísmo. Mm, Dios, el Dios Yahvé, ya no es solo uno más entre los dioses, es el único que existe, el único real. Así que bueno, eso. Nos vemos la próxima vez Nos y vemos la próxima vez. bueno, ojalá pueda ser un poquito más temprano. Eh, bueno, Milena, no, no hay problema, no hay problema. Eh, Gracias, Jaime. Muchas gracias. sí, no hay problema. Gracias a ustedes también por escucharme. Gracias a ti. ya. Te pedimos Eh, oraciones porque mañana tenemos una jornada de oración con Santiago. Vienen hermanas de Santiago y vamos a reunirnos en la parroquia. qué rico, ya. Sí, Mire, oración por Chile, que no justo alcanzamos a mañana, hacerla en septiembre. yo justo mañana, a ver, no, espérame, ¿cómo a qué hora es? Disculpa, Empieza a Milena. las 10, empieza a las 10 con la misa y termina a las 3 de la tarde, porque las santiaguinas tienen que volver a su ciudad. Ay, mira, porque justo mañana mi suegra me va a hacer un favorzote y porque mi mujer tiene que trabajar, entonces cuando mi mujer tiene que trabajar yo me tengo que quedar con el niño, pero justo me avisó mi suegra que me va a venir a buscar al niño y se lo va a llevar de paseo, así que Ya. eh, voy a hacerme presente. Ah, excelente, excelente, Jaime. A las 10 me dijiste en la misa. Sí, a las 10, a las 10. Ya, perfecto. Nos vemos mañana entonces Nos Nos y vemos a vemos. los mañana. demás nos vemos la próxima semana. Sí, Cuídense y sigan ahí Nos leyendo la Biblia y no se olviden de la palabra de Dios. Nos vemos. para nada, para nada. Muchas gracias, vemos. Jaime.